Hermanos, los invitamos a que abran sus Biblias y leamos el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo del 8 al 19. Y dice la palabra de nuestro Dios así: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas titulezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue con comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectuando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no se ha visto vanamente, hinchado por la propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Los invitamos, hermanos, a que escuchemos el mensaje que nos trae nuestro pastor Elías Gómez García. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Gracias damos al Señor por darnos la oportunidad de continuar con la proclamación de su bendita palabra a través de estos medios, y por quienes, verdad, alabamos al Señor porque pues a través de ella tenemos entendimiento en la relación que hemos de guardar para con Él. Bien, estamos en algo que se ha comprendido como la vida cristocéntrica, que todo tiene como principio y como centro Jesús. Él mismo dijo, verdad, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y hoy pues es hablar acerca de la vida cristocéntrica, una vida estimable. Y estaremos basados ahí en el libro de Colosenses, capítulo número 2, versos 8 al 19. Es sorprendente cómo la Escritura nos va a presentar realidades espirituales, ¿verdad?, que en Cristo ya son hechas, manifiestas, y que se aplican a nuestro ser por obra del Espíritu Santo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, suplicándote tu dirección en la sabiduría para continuar adelante en la proclamación de tu palabra. Síguenos dando entendimiento y por obra de tu palabra bendita y la guía de tu Espíritu Santo podamos comprender los principios que emanan de la misma, Señor. A tu gracia, a tu favor nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues mis hermanos, he escuchado la expresión que no te digan, que no te cuenten. Este relato de la palabra de nuestro Dios nos va a presentar como ese momento cuando se encienden las luces rojas, el peligro se avecina y las advertencias se hacen necesarias. ¿Por qué que no te digan, que no te cuenten? Bueno, he observado a la luz de este relato bíblico tres realidades que el apóstol Pablo reitera. Y una es advertir en relación al engaño, la otra en cuanto a los juicios y la tercera en cuanto a privaciones. Engaños en cuanto a filosofías humanas, ideologías humanas que no emanan de la palabra del Señor. Juicios, ¿verdad? Esos juicios, opiniones que se hacen sobre las cosas que se deben de practicar
bueno, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces lo otro? Bueno, allí hay de por medio una valoración cristiana que es la libertad cristiana y la libertad de conciencia, pero también de ciertas privaciones, en este caso de premios, ¿verdad? De estar corriendo bien y hacerlo de manera legítima, mantenernos en el camino, porque bueno, el término privar o privación alude a un arbitraje, como suele darse en los juegos, de que pues hay una tarjeta de amonestación, hay una tarjeta roja de expulsión. Pero aquí en el texto de la Escritura nos va a presentar, ¿verdad?, de que hay gozos en Jesucristo de los cuales no deberíamos privarnos o vivir como si no hubiera alegría en el hecho o en el vivir cristiano. Y es así como este texto lo presenta en el verso 8, en el verso 16 y en el verso 18. Por eso las advertencias se hacen necesarias. Mirad que nadie os engañe, y aquí el texto dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y la tercera sentencia es, nadie os prive, verso número 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pablo, por lo tanto, está llamando a la iglesia en Colosas a que no se dejen cautivar, porque el término engañar tiene que ver con cautivar, que alude hacia aprisionar, hacia privar de la libertad, atraer o ganarse a alguien. Y son los falsos maestros que con filosofías y huecas sutilezas quieren cautivar la mente de los creyentes. Y aquí usa las expresiones que no se basan en la revelación, sino según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, lo que aquí se cree. Esto tiene que ver con ideas humanas en cuanto a la religión, pero que no se sustentan, tienen un sustento claro en la revelación de Dios, que es su palabra. Y de igual manera el término juzgar es valorar, formar juicio u opinión sobre algo o a alguien. Aquí la realidad, ¿verdad?, tiene como trasfondo el hecho de que los cristianos ya no seguían las tradiciones o prácticas judías como tal. Finalmente ellos no estaban habituados a vivir en esas prácticas, pero sí llegó todo un grupo o ciertas ideologías que querían que ellos vivieran como judíos, cuando verdaderamente ya ellos eran ya cristianos. Y el premio, nadie os prive de vuestro premio. Privar es despojar a alguien de lo que poseía o gozaba. Entonces allí hay libertad, hay gozo, hay libertad en Cristo. Por lo tanto, el creyente debe aprender a vivir con ello. Y no debe de estar, ¿verdad?, sometidos a cosas que finalmente le roban el gozo cristiano. Es así como a la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios podemos ver que la vida cristiana es una vida que debemos valorar. Es una vida para ser valorada, que merece nuestro aprecio. Pues a quienes Dios nos ha permitido ser parte de la iglesia, somos objetos de su amor, pero también somos objetos del cuidado paternal de Dios. Es cierto, ¿verdad? La iglesia se debe a Cristo, porque Cristo dio su vida en rescate nuestro. Cuando Pablo hablaba a las iglesias, y especialmente cuando dejó al cuidado de los ancianos la vida de las iglesias, él les recalcó lo siguiente, según Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
¿Con qué finalidad? Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. Así que hemos de valorar la vida cristiana. Por eso la vida cristocéntrica es una vida estimable, que debemos de estimar, valorar, apreciar por sobre todas las cosas. Bueno, esto se debe, ¿verdad?, a que a la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios surgen o se nos dan directrices o postulados cristianos. ¿Sí? Es aquello que damos por hecho, por verdad, y que a lo largo y ancho de la historia de la iglesia se han probado las diferentes doctrinas o enseñanzas en relación a la verdad bíblica. Así que una vez más reitero la expresión, que no te digan, que no te cuenten. Es la palabra de Dios la que nos debe hablar. Así que la Biblia como tal, que es donde encontramos este pasaje bíblico, no es un mito. No deberíamos ignorar las verdades bíblicas. Tenemos que conocer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pues la Biblia es una unidad de pensamiento. Jesús claramente dijo que la palabra de Dios es verdad. Y cuando alguien conoce la verdad trae libertad. Juan 17:17, Jesús dijo, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el verso 36 pues, señala, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, tenemos que tomar en cuenta pues también alguna consideración acerca del cristianismo, porque bueno, el cristianismo no es fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Bueno, aquella defensa apasionada de creencias, opiniones o ideologías. ¿Y por qué no es fanatismo? Bueno, debido a que con la muerte del Señor Jesucristo, ¿sí?, con la muerte del Señor Jesucristo no acabó su doctrina. Hemos saber, ¿verdad?, que Él resucita el tercer día. Antes bien, al resucitar fueron parte fundamental de lo que es la gran comisión. En Mateo 28, 19, 20 dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, con la muerte de las personas no mueren los postulados del cristianismo, ¿cierto? Ya quienes escribieron estas cartas ya no están, pero son verdades que permanecen hasta el día de hoy. Y aquí el mismo texto nos presenta a Jesucristo como una realidad de vida. Él es el Hijo del Dios viviente. Y como tal, ¿verdad? Este texto se centra en la persona, nuevamente en la persona de Cristo. El verso 8 dice, ¿verdad?, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 17, todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y el verso 19, no siéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así que a la luz de esta presentación de lo que es la iglesia en Colosas, los hermanos fieles y que están en Cristo, este relato de la Escritura nos presenta que Cristo no es una parte de la religión cristiana, es el corazón de la misma. Bueno, aquí hay una justificante clara de lo que el texto nos presenta. Verso 9, porque en Él habita, dice, hablando de Jesucristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, todo lo que pudiéramos decir en relación a la salvación, en relación a la vida y a la vida venidera, lo encontramos en la persona de Jesucristo, a lo cual no tenemos que añadir nada. El texto dice, no solo en Cristo mora o habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es Dios encarnado. El verso 10 dice, en Él nosotros estamos completos.
quien es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo tenemos todo cuanto pudiésemos desear. No existe otro mediador entre Dios y los hombres. Sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Ciertamente existe esa conciencia de indignidad, la cual podría nulificar nuestra relación y comunión con Dios. Pero tenemos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, al mediador perfecto. Juan instaba a los creyentes en 1 Juan 2:1 que en cuanto, ¿verdad? Cuanto pecáramos contra Dios, dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Jesucristo mismo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. En 2 Timoteo 2:5 leemos la palabra de nuestro Dios, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por lo tanto, el cristianismo bíblico, que tiene como centro y sustento al cual le da consistencia a la persona de Cristo, nos conlleva a que cada creyente conozca y sepa acerca de su identificación con Cristo, de la fidelidad que le debe a Cristo, de la libertad que ya tiene en Cristo y de la necesidad de su permanencia en Cristo. Identificarnos con Cristo, ser fieles a Cristo, vivir la libertad que tenemos en Cristo y permanecer en Cristo es una necesidad, porque todo lo debemos a Él. Verso 11, en Él dice la Escritura, fuimos circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, dice el texto, estando muertos en delitos, muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es a través de Jesucristo, ¿verdad?, que tenemos nueva vida. Él ha perdonado, no uno, sino el texto de la Escritura dice, nos ha perdonado todos los pecados. En la iglesia de Colosas entonces se querían infiltrar ciertas ideologías, ciertas filosofías o ideas, entendimientos humanos que relegaban la persona de Jesucristo y que lo querían considerar simplemente como una criatura más. Pero bueno, ya Pablo ha hablado que Jesucristo no es una criatura. Verso 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por el cual fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Porque agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sabiduría verdadera entonces no radica en filosofías o ideologías o en ciertas tradiciones de hombres. Consiste en vivir apegados a los designios de Dios revelados en este Evangelio. Ahora, los designios de Dios están revelados en la Escritura y dice que en el tiempo Dios dio a conocer su plan eterno en la persona del Señor Jesucristo. Capítulo número 1, la Escritura señala, ¿verdad?,
que a través de Jesús Dios hizo conocer su plan eterno. 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todo el trabajo era, ¿verdad?, dar a conocer a Cristo y a este crucificado. Esa fue la encomienda para el apóstol Pablo. Así que la sabiduría verdadera emana de la revelación de Dios. Por lo tanto, hemos de evitar todos sustitutos religiosos, ideas religiosas, razonamientos humanos que nos quieran enseñar verdaderamente quién es Dios. Ahora sí que a expensas de lo que la Escritura nos enseña. Se consideran 3 ideologías que estaban allí queriéndose infiltrar en la iglesia de Colosas. Una es el misticismo, otra el gnosticismo y otra el legalismo. ¿Qué es el misticismo? Bueno, es aquella doctrina religiosa o filosófica que consiste en la unión del alma con Dios. Entendido que la divinidad, se entiende lo que es la divinidad a través de la intuición o el éxtasis. Como que pudiéramos tener una experiencia con Dios, ahora sí que sin mediación del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, quien es el que dio a conocer al Padre. El gnosticismo, su énfasis está en el conocimiento, y el conocimiento se da por medio de la intuición y no por la razón o la fe. Así que hay 3 ideologías a la luz de este relato, ¿va?, que se podrán identificar allí, como es el misticismo, gnosticismo y el legalismo. Es aquel que propugna la supremacía de la literalidad de la ley en la vida. Así que es ante aquello que Pablo ha instado a la iglesia: nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nadie les juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, y la tercera, ¿verdad?, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad o el culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece según el crecimiento que da Dios. Dios es el que da el crecimiento. Así que el poder de Dios es el que salva. Aquí se ha hecho mención, ¿verdad?, del bautismo como tal. El bautismo, eso es una señal del nuevo nacimiento, pero en sí, ¿verdad?, la salvación viene de Dios. La limpieza, la purificación viene de Dios, no en sí del agua. El perdón de Dios aquí lo presenta como un perdón total. El texto dice que Cristo ha perdonado todos los pecados. Muestra que el perdón de los pecados es completo en la persona de Cristo. Y sobre todas las cosas, que si vamos a hablar de una religión, la religión piadosa, una religión que tenga como centro el Cristo bíblico, se ha de conformar a los preceptos de Dios, no a los de los hombres. Aún la iglesia en el Antiguo Testamento, podemos hablar, ¿verdad?, ya prefigurada en el Antiguo Testamento, el Señor habló al pueblo de Israel y les dijo lo siguiente, el libro de Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Servían simplemente, ¿verdad?, el texto: su corazón no está en mí, dice el Señor, está lejos de mí. Su temor no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Cosas no muy distantes. Este es antes de Cristo. Y ya cuando Cristo llega, Jesucristo presenta toda una argumentación en relación, ¿verdad?, a que habían prácticas religiosas que no eran otros que mandamientos de hombres. Así les llamó Él. Es Marcos 7, donde expresa lo que contamina al hombre.
Y claramente el texto va a decir, el verso 3 de Marcos 7, aferrándose a la tradición de los ancianos, así usa el término, aferrándose a la tradición de los ancianos. Y que este texto de Isaías 29 es citado nuevamente aquí en Marcos 7. Respondiendo él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Y esto a qué conlleva? Dice Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dios nos ha llamado a vivir en luz, no en las sombras. Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Nuestra identificación con Cristo es que nuestra vida proviene de Él, nuestra fidelidad a Cristo. Así que debemos de guardar, de buscar sustitutos o suplementos para poder llevar la vida en Él. Su palabra, la obra del Espíritu Santo, la confianza y la fe en Él. Debemos de aprender a vivir la libertad en Cristo. O sea, no estamos sujetos a nada de lo que el hombre pudiera establecer. Estamos sujetos a lo que Dios nos enseña a la luz de su palabra. Y de nuestra permanencia en Cristo, allí radica nuestro crecimiento. La nutrición que tengamos, ¿verdad? Y el desempeño que podamos dar para el extendimiento del reino de nuestro Dios. Cuán importante es, pues, ¿verdad?, que sepamos identificar cuando esas luces rojas se empiezan a encender ante tantas ideologías, tanto engaño. Por aquí algún comentarista hacía alusión a la astrología, al creer aquello que pues no hemos visto o no se ha visto, pero que te leen la mano, que adivinan la suerte, que adivinan el futuro. Bueno, la Escritura señala que Cristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, y en Él debe estar basada y en Él debe descansar nuestra confianza. Así que en relaciones de la vida cristiana hemos de valorarla, hemos de apreciarla y mucho más cuando el peligro se avecina y las advertencias se hacen necesarias. Es ahí donde Pablo claramente nos dice también a nosotros, hasta el día de hoy, a la luz de la palabra de nuestro Dios, que cuidemos de que nadie nos engañe, que nadie nos juzgue, porque estamos en Cristo, y que nadie nos prive de nuestro premio. Finalmente, ¿verdad? Esto nos lleva hacia que lo que hacemos para el Señor, la Biblia dice, ¿verdad?, estemos firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La vida cristiana, por lo tanto, es para que la valoremos, para que la apreciemos, y bueno, porque finalmente somos la iglesia de Cristo, quien dio su vida en rescate nuestro. Dios confirme la fe en la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos contentos por todo el favor y la gracia que el Señor ha tenido para con cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana, que no te digan, que no te cuente. Vivimos en Cristo y en Él que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En Él está nuestra confianza y en Él está nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nuestra vida descansa y depende de Él. A Él sea la gloria, ahora y por todos los siglos. Amén.